Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, un saludo grande, un cariño a todos en este nuevo encuentro. Feliz ya van con este que vamos a realizar juntos, el Cenáculo 24. Y sin voluntad de ponerles los números o de hacerlos más grandes o más chicos, o hacer estadísticas o cosas por el estilo, simplemente para enunciar una continuidad, para ver que estamos caminando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que esta era nuestra propuesta. Ya vamos ahora a entrar en el capítulo 10, todavía estamos en el 9 y al final. Pero en este encuentro quiero agradecer a todos la paciencia que me han tenido y también la buena voluntad y disposición de encontrarse con el Señor, que este es nuestro objetivo, encontrarlo a Él, venir a encontrarlo a Jesús. Proponemos la lectura de la palabra. Hacemos una visión de lo que escribe en este caso Lucas, y que es un poco el compendio, es un poco la síntesis de los aconteceres, de los sucesos, de los hechos de todos los apóstoles. Y en este camino vamos a encontrarnos con distintos relatos, ¿no? O sea, distintos recuerdos. Yo soy partidario de la palabra recuerdo, porque el recuerdo tiene mucho de afectivo, de cariño, de gozo en el espíritu. Habíamos comparado con ese gozo con el flash de una cámara, ¿no? Que ilumina toda la escena y hace que todo tenga presencia, ¿cierto? En la foto, aparezca, se muestre, tal cual está, ¿no es cierto? Pero esa luz es la que ayuda efectivamente a que aparezca todo y que todo se muestre. Y yo creo que esa luz en los recuerdos está en el afecto, en el corazón, está en el gozo. Por eso es que en muchos casos los recuerdos son narrados o explicados o dichos o contados, en fin, con detalles, con perspectivas, con participantes que enriquecen, que justifican, que ilustran no solamente la escena y la composición del paisaje, sino que se sienten partícipes, actores, gestores, junto con los distintos protagonistas. Vienen a tener un protagonismo completo entre todos. O sea, la foto es una composición completa, en la cual está el aporte de todos, ¿cierto? Entonces esto es lo que estamos ahora recordando o tratando de ver. Vemos estos relatos como si fueran videos, ¿no? O cuentos o relatos de recuerdos, como cuando uno cuenta o quiere contar un sueño. Los sueños muchas veces son tan reales que a veces nos impresiona, pareciera que estamos viviendo una realidad y en realidad lo estamos soñando. Entonces,
ese sueño en el que también quedan impregnadas muchas veces situaciones, figuras, personajes, sucesos que se realizaron durante el sueño. Aunque no necesariamente, porque hay sueños y sueños a los cuales uno no les da tanta trascendencia. Pero aquellos que sí la tienen, fíjense que son imborrables, no se borran, son reales. Bueno, esto sucede también con los recuerdos, son reales. Es como si los volviéramos a realizar cuando los narramos. Vamos entonces a la lectura de uno de aquellos sucesos que componen este libro. Como les digo, ya estamos cerrando el capítulo 9. En la Biblia de Jerusalén, los editores ponen distintos títulos que van avisando de qué se va a tratar lo que se va a leer. Simplemente como para una orientación o para cuando uno quiere buscar el tema, lo busca directamente en el título y no está leyendo todo, porque todos sabemos que la Biblia ha sido escrita toda de corrido sin punto y aparte. O sea que sería muy difícil entonces, si no hubiese título, ubicar un texto. Y esto nos viene bien también a nosotros para que en estas fracciones que vamos haciendo en cada encuentro podamos irnos situando en los momentos o los distintos momentos por los cuales vamos transitando y vamos viendo estos hechos. Ahora aquí en la Biblia de Jerusalén aparece un título curioso que dice Periodo de tranquilidad. Para una Biblia un título, a mí me resultó gracioso, o muy periodístico tal vez. No me sonó como un título bíblico. ¿A ustedes qué les parece? Cuando leen Periodo de tranquilidad. Y más tratándose de tiempos que fueron muy difíciles, de turbulencia, de crisis, de cambios muy fuertes, de enfrentamiento, de todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí vienen a plantearnos un periodo de tranquilidad. Por otro lado, es un solo versículo ese título, un párrafo, solo un versículo. Esa tranquilidad parece que al editor le duró un versículo. Después ya siguió con el 32. Y ya en el 32 le puso otro título, que es Pedro cura en Lida a un paralítico. Primero periodo de tranquilidad y después Pedro cura en Lida a un paralítico. Vamos a avanzar al próximo título porque este también es muy breve, tiene 2 o 3 versículos nada más. El próximo título dice Pedro resucita en Jope a una mujer. Bueno, cuando quieras buscar un periodo de tranquilidad en la Biblia, pones periodo de tranquilidad. Lo que pasa es que en la Biblia no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar en la de Jerusalén, porque es el título que puso el editor. Bien, vamos a recordar que para comenzar este periodo de tranquilidad, venimos de leer a Saulo en Jerusalén. Él había llegado a Jerusalén y también había hecho un revuelo grandioso, porque ahí lo conocían más que en cualquier otro lado, porque partió de ahí precisamente con todas las cartas para hacerse cargo del aniquilamiento del cristianismo, de los cristianos. Entonces, como habíamos visto,
llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos. Así es como comienza aquella lectura que hicimos, ¿no? Intentaba reunirse con los discípulos, porque los discípulos eran renuentes, sin lugar a duda. Una persona peligrosa. Imagínense, había pedido todas las cartas y estaba dispuesto al exterminio de los cristianos. Y ahora de pronto venían con la noticia de que él había sufrido un cambio muy grande, había recibido la luz de Jesús y había sido bautizado, y todo un proceso que ya entre toda la gente de Jerusalén era conocida, pero inquietaba, preocupaba, y más con con la voluntad férrea que tenía Pablo, ¿no? Una persona con una personalidad, muy fuerte y de mucha presencia, ¿sí? Y esto hacía que era muy respetado. Y en algunos casos hasta temido, ¿por qué no? Hasta por los propios discípulos. Por eso que cuando llega a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, ¿sí?, que le tomó y le presentó a los apóstoles, les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, no solamente con los judíos. Pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Ahí ya comienza, no digo su exilio, pero sí su evangelización misionera, o sea, hacia el exterior de lo que era la zona de Judea y de los judíos, ¿no? O sea, iría a Roma, o iría a Grecia, a Roma, en todos esos lugares que no eran los lugares donde había estado Jesús. Bueno, esta era la intención, llevarlo a Tarso. Ahora comenzamos con el encuentro del cenáculo de hoy, en el que habíamos dicho este título curioso, periodo de tranquilidad. Dice, las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Yo agregaría amén. Estaban verdaderamente en paz. O sea, está bien descrito este periodo de tranquilidad como un ambiente pacífico, en calma. En equilibrio, podríamos decir también, ¿no? Ya pasamos entonces al próximo título que dice, Pedro cura en Lida a un paralítico. Leo primero estos pequeños versículos, son poquitos, y después los vemos juntos, ¿qué le parece? Dice, Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró en una camilla, desde hacía 8 años, a un paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó.
Todos los habitantes de Lida y de Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. El gran protagonista, sin lugar a dudas, había sido Jesús, que es a quien Pedro y todos los discípulos querían dar a conocer. Ellos, por eso que incluso hasta les habían prohibido que lo nombraran a Jesús. Pero el anuncio que ellos daban era de Jesús. Jesús crucificado, muerto y resucitado. Jesús, el Mesías. Esta es entonces la tarea de la evangelización. Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia del Padre es el Hijo, es Jesús, Jesús Cristo. Es la buena noticia. Dar a conocer la buena noticia es dar a conocer a Jesucristo. Obvio. Entonces esta era la función de ellos. O sea, para el conocimiento y reconocimiento. Primero se conoce y después se reconoce, ¿no? Entonces, para el conocimiento de Jesús era necesario que lo presentaran, que lo enseñaran, que lo mostraran, que dijeran quién era, en fin, todo. Y eran testimonios de él, que era lo que hacían. Y lo que hacemos nosotros cuando también tratamos de llevar adelante esa tarea que nos ha pedido el Señor, que es dar a conocer el Evangelio, la buena noticia, darlo a conocer a Jesucristo. Bueno, en esto entonces estaban, ¿no? Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Convertirse al Señor quiere decir dirigirse, conocerlo y luego reconocerlo. Cuando hablamos de conversión, o sea, de cambiar de sentido, el sentido de la vida era material, eminentemente material. Era comer, beber y lo de todos los días y la tierra que emana leche y miel y recibir los bienes y también darle gracias a Dios por esos bienes, pero seguir recibiéndolos y seguir progresando y teniendo nuevos valores y así sucesivamente. Pero lo que vino a decir Jesús es, primero que nada, a mostrar el amor de Dios en la acción del Espíritu Santo. Quienes conocen y reconocen la acción del Espíritu Santo, entonces ven, conocen y adhieren, es decir, se unifican, se unen en comunión con Jesucristo, que era lo que Él dio de sí para todos, y así conformar esa unión entre todos, con su cuerpo y con su sangre.
Bueno, este misterio grandísimo del amor de Dios era un poco difícil para reconocer de parte de los judíos, que tenían toda una tradición bíblica basada más que nada en el poder, en el miedo y en las cosas materiales. Entonces estaban en una adhesión permanente a eso. Tal es así que quienes lo juzgan y lo matan, lo hacen principalmente para cuidar esos valores materiales, que veían que perdían si tomaban y reconocían los valores espirituales. Si yo reconozco un valor espiritual, abandono ese agarre a las cosas materiales. Las dejo. Entonces voy a la acción del espíritu. Esta es la realidad de ayer y de hoy. ¿Sí? Quizás ayer, en aquel entonces, había mucha adhesión porque había poca cultura y toda la cultura era la cultura del agarre, del tener, del poseer, de la cosa material. Incluso hasta en las leyes, no existían las leyes que mostraran el amor. Era el pan y el vino, eran las leyes del talión. Vos hiciste esto, a vos te corresponde cobrar así. ¿Me entienden? O sea, no había esa apertura que trajo Jesús en el amor al prójimo. ¿Cierto? Fue ese testimonio del Padre. Dar. Amor es dar. Bueno, esto es lo que estaban anunciando y estaban dando testimonio los discípulos. Y en todos lados. Y en este caso, después de haber el relator Lucas narrado situaciones de evangelización de Saulo, después de su conversión, comienza ese periodo de tranquilidad y a partir de entonces narran este suceso de Pedro, que dejando Jerusalén se va a Lida, una ciudad, un lugar, un pueblo. Con la idea de evangelizar, de misionar, de dar a conocer, de que llegue a ese lugar por primera vez esa palabra, ese nombre de Jesús. Y entonces la manera, digamos, que aquellos que recibían ese anuncio tenían más disposición a adherir, era a través de los hechos, de los sucesos, de lo que veían, de lo que les acontecía. Entonces esto era lo que recurre Pedro, a mostrarle el valor de Jesús, tal que al nombrarlo, ¿cierto? Se realiza esa acción del amor de Dios, que es creador de todo, de toda vida. Entonces, los tejidos de un paralítico se compone también esa voluntad, esa psicología que sale de la postración hacia la liberación, y el mismo individuo, al sentirlo, obedece y se pone en pie. O sea, tiene esa voluntad cambiada, ya no tiene la voluntad de estar echado, estar caído por sus limitaciones, sino que tiene una inyección de una nueva alternativa, de que Jesús cura, chao, listo. Entonces, sí, fíjense qué importante es el apoyo de la fe para que se realice el milagro. Es un puntito pequeñito. En este caso, podríamos nosotros juzgar como curiosidad de parte del paralítico, o de ansiedad, o de beneficio personal, o de lo que quieras llamarle, pero sin lugar a dudas, esa inquietud la tenía,
y la puso en práctica. Se paró. Entonces ahí lo comprobó, que era él el que se paraba, que era él que le respondían todos los ligamentos y todas las piernas. Eran suyas, él las sentía, era de él. ¿Te imaginas? Sentir esa vida en el propio ser, en los propios ligamentos, es en el nombre de Jesús que se compone la criatura, se ordena, se pone de pie, se pone en función, se pone a servir, como en el caso de cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. Dice que la suegra estaba muy enferma y cuando va a visitarla a Jesús, la cura y ella inmediatamente se pone a servir. Bueno, en el caso del paralítico está esa reacción de fe, esa participación en la realización del milagro. Quiere decir que nosotros somos protagonistas del milagro. Cuando pedimos un milagro, no nos olvidemos del protagonismo nuestro. Si se realiza en mí, si yo estoy pidiendo un milagro sobre mi salud, mi hígado, mi riñón. Yo a veces estoy muy acostumbrado a manejar las manos o los ojos. Hay algunas cosas que no he aprendido en mi vida a ordenarlas. Las dejé para que hagan lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, la vista, el gusto, los oídos, muchas cosas que nosotros hemos adquirido y quizás no le hemos prestado la suficiente atención como para poder optimizar, porque las tenemos en automático, ¿cierto? Pero así como yo pongo los ojos y mi mirada en las cosas que yo quiero, también puedo decirle al estómago que lo haga, porque es necesario decirle al estómago lo que tiene que hacer. Muchas veces ese estómago, sus nervios que manejan todo el organismo, reciben una información contraria y se contraen automáticamente. Pero ese estómago es mío. Si yo lo ordeno para que se distienda, lograré una digestión feliz. Si no, voy a recurrir a una pastilla para que esa pastilla actúe en mis nervios, una serie de cosas para que obtenga un resultado parecido, pero en lugar de hacerlo en la vía orgánica, lo hace a través de estímulos de las drogas, ¿cierto? De los elementos químicos, de la composición que traiga la píldora. Entonces, en este tema de la sanación podríamos hablar mucho, pero quiero que tener presente que Jesús, en muchas intervenciones en las cuales demuestra el amor del Padre y demuestra el amor de la creación, está la sanación, está el orden orgánico, la vuelta a la naturaleza organizada, bien compuesta. Entonces, ya todos los músculos funcionan, puedo caminar. ¿Ya está? Bueno, en esto es interesante que a veces pongámosle atención, porque nosotros podemos solucionar muchas veces muchos problemas físicos
con nuestra voluntad, con nuestra atención, con nuestra oración, con nuestra colaboración. A veces el dolor nos desordena y estamos en contra, ¿no? Estamos en contra del estómago. Me tiene loco este dolor. Cuando en realidad lo que el estómago está pidiendo son mimos, ¿no es cierto? Para calmarse, para distenderse, para tener una digestión en paz. Bueno, es interesante ver cómo este paralítico no estaba conforme como paralítico, al punto que le dieron la oportunidad de abandonar esa situación, el tipo se puso de pie y creyó en Jesús, que no le conocía, pero sí había oído hablar mucho de él, y que esa palabra, como que no querían en la organización religiosa de aquel entonces, que se difundiera o que se conociera que ese nombre era el nombre sobre todo nombre, ¿no? Y así es como que se realizaban las cosas por la verdad del amor de Dios hacia el Hijo muy amado. Bueno, ¿qué es el que le pide al Padre? Es el que intercede por nosotros. Bueno, Jesús dijo que el que viene a mí también, y el que llega al Padre lo hace a través mío. Bueno, entonces queda planteado esto de la cura en Lida de un paralítico. Podríamos hablar mucho de estas situaciones, pero ustedes cuando vean esta palabra levántate, pónganle atención a todo el entorno, a toda esa realidad. ¿Por qué el apóstol, en este caso Pedro, le dice levántate? Le propone una acción de cambio, de postrado a parado. Párate. Entonces ahí viene el cuestionamiento del paralítico. Dice, ¿cómo me voy a parar si estoy? Pero acá viene el apoyo. Le dice, Pedro le dijo, Eneas, lo llama por el nombre, Jesucristo te cura. Mirá, Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Primero, el paralítico le creyó que Jesús lo curaba. ¿Lo curó? Bueno, la fe es ese granito pequeñito, es ese punto de apoyo que necesita Dios para hacer el milagro. Ahí es donde se apoya toda la fuerza del amor de Dios. Como una palanca, ¿no? Cuando la palanca tiene ese punto de apoyo, puede mover muchos pesos, muchas cosas. Pero si la palanca no tiene un punto de apoyo, no puede mover nada, no puede hacer nada. Dios no puede hacer fuerza inútil si tú no le das ese punto de apoyo. Bueno, que a veces es muy pequeño y no confiamos que un punto de apoyo tan pequeño pueda curar y pueda hacer el milagro, que es algo grandioso. El milagro lo hace Dios. Vos lo que tenés que hacer es poner la fe. Bueno,
que a veces lo decimos así como cosa muy fácil. Otro día vamos a entrar un poco más en el tema de la fe. Porque muchas veces decimos que creemos, pero verdaderamente no estamos verdaderamente creyendo. Este es el problema. Cuando digo creo, creo. Al paralítico le dijeron que Jesús lo curaba y el tipo se puso de pie. Ese es el tema. Bueno, ¿quién hizo el milagro? ¿Pedro? ¿El paralítico? ¿Jesucristo? El Padre. ¿Quién fue el recurso? El Hijo, Jesucristo. Entonces, si tú pones la fe en Jesucristo, Dios mueve, no montaña, mueve todo. Se hacen los milagros. Lo que llamamos milagros. Porque tiene ese punto de apoyo, que es el que tenemos que poner nosotros. Bueno, Pedro cura en Lida a un paralítico y vamos al otro título. Pedro resucita en Jope a una mujer. Otro suceso, mismo apóstol, mismo protagonista, en otro lugar. Ya no es en Lida, sino en Jope. Uno está a continuación del otro. Pero, indudablemente, como eran lugares a donde se iba y se evangelizaba y se encontraban con estos resultados, se nombraban no solamente aquellos que estaban ahí en el lugar o qué características tenían, como el paralítico, por ejemplo, y en este caso esta mujer, ¿no? Y sino también el lugar donde fue. ¿Y quién lo hizo? Pedro. Vamos a la lectura primero y después vamos a ver de qué se trata. Dice, el título es Pedro resucita en Jope a una mujer. Bien periodístico, bien título, como el anterior, simpático. Periodo de tranquilidad, me quedó la verdad que buenísimo. Bueno, ahora vamos a Jope. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, que significa Graciela, o Gacela, perdón. Gacela, leí mal la letra chiquitita de abajo. Gacela. Bueno. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, que quiere decir Gacela. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas, llorando y mostrando sus túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró:
Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón, curtidor. Bueno, todos estos detalles muchas veces nosotros no los vamos a tener a todos en cuenta. Se nos está pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y en este relato habría muchas cosas para detenerse. Pero como el suceso anterior nos está ayudando ya a proceder a las vistas, a acostumbrar nuestra manera de ver y de mirar. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Todas estas cosas ya, en la medida que vamos avanzando en las lecturas, vamos tomando también ejercicio y práctica. Por eso muchas veces yo digo que lo nuestro no es hacer un análisis ni una teología o un discurso o una homilía, no, análisis, no, pensamiento, no, meditación tampoco. Vamos a ver. Bueno, en este caso, como dice el título, Pedro resucita en Jope a una mujer. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, que como vimos es decir Gacela. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por esto era conocida. Este detalle lo añaden porque no está a la vista, sino era algo que se conocía de ella. Todos reconocían de ella esto, que era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por eso se la conocía así. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior, donde se acostumbraba a hacer así, para ser velada. Después la enterrarían, pero para ser velada. Los envolvían a los cadáveres, ¿no es cierto? Como le habían hecho también a Lázaro. Y bueno, a Jesús también lo envolvieron en una túnica, le pusieron perfumes y todo eso. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días se enfermó y murió, la lavaron, ¿ves? Como la prepararon y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, aclaración, para aquellos que no conocen el lugar. Y los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba allí, o sea, estaban cerca, lo mandaron llamar, le mandaron avisar. Lidia está cerca de Jope y los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba allí en Lida, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. O sea, acá estamos necesitando también tu testimonio. Estamos necesitando tus dones.
Porque en aquel entonces la figura de Pedro era el gran protagonista, era el number one, era el que Jesús había elegido en su reemplazo. Por eso es que él hacía estos milagros. Y se relatan estos milagros de él. De allí que también los discípulos respetaran esto y lo mandaran llamar, como que también acá se necesitaba de su presencia para dar testimonio. Lida está cerca. Al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con aquellos que los habían enviado. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los mantos que la señora Dorcas hacía mientras estuvo con ellas, eso, costuras. Pedro hizo salir a todos. No quedó nadie. Vio que no era necesario que estuvieran. Hizo salir a todos. Se puso de rodillas y oró. Interesante, ¿no? O sea, pidió que lo dejaran solo. Entonces se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentaron viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Claro, nos deja sin palabras, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a conocer la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, Él dio testimonio de resurrección, por lo que los discípulos creyeron en la resurrección. Y esto es lo que oró Pedro: que volviera a la vida, que resucitara. Porque Pedro tenía la experiencia de la resurrección de Jesús. Entonces, su oración, ¿a quién fue dirigida? ¿Con quién oró Pedro? Le oró al Padre por medio de Jesucristo, del cual él era discípulo. Señor, Señor Jesús, tú que le has dado la vida a Lázaro, le has devuelto la vida a Lázaro, tú que has resucitado a aquel que iba en esa camilla con la viuda, esa viuda que estaba saliendo de Jerusalén, también aquel suceso, que Jesús resucitó a ese joven. Bueno, entonces con esta experiencia de resurrección y la fe puesta en Jesucristo resucitado, le dice al cadáver que se levante. Lo llama por el nombre. Es interesante esto, ¿no? El respeto que hay y el valor por
Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. No hay un poder ejercido sobre ella. Hay una propuesta que es diferente. No hay una imposición. Pedro no le impone. Le propone levantarse. ¿Ven qué diferente, no? Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Qué cosa grandiosa, ¿no? O sea, para el que lo narra, para el que lo ha vivido y lo cuenta, debe haber sido un momento impresionante. O sea, incluso lo narra con palabras sencillísimas, ¿no? Ta, 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 ta. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esta era la escena que estaba viendo aquel que escribe, que nos la cuenta a nosotros. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es importante sentirse vivo, reconocer la vida. La reconoce en Pedro, lo ve a Pedro. Entonces se incorpora, reconoce la vida y se incorpora. Está bien resuelto. Ella abrió sus ojos por el llamado de Pedro. Tabita, levántate. En este caso, lo primero que hizo ella es abrir los ojos. Y lo ve a Pedro. Y acá está la fe de ella, ese granito de arena. Se levanta. Esa es su voluntad. Creyó en la vida, en esa vida. Creyó que lo veía. Creyó que estaba viva. Creyó que tenía vida. Se levantó. Ese es el punto. La fe. Interesante, por lo cual pone: ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ahí. Pedro le dio la mano y la levantó. Felices. Claro, ¿cómo le vas a dar la mano? Obvio. En el estado que debería estar puesta también ese cadáver, ¿no? ¿Cómo le vas a dar una mano? Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón, curtidor. Qué fuerte, ¿no? La resurrección de un muerto. Aún de aquellos que estaban muy lejos de creer en cualquier otra cosa, no pueden no creer, porque lo están viendo, lo tienen delante. Ese testimonio para los que estaban allí debió haber sido grandioso. Creyentes o no creyentes, pero sin lugar a dudas un punto de cambio, de realidad.
Este es el que da la vida. Jesucristo es palabra de vida. Chao. Con razón. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos. No todos. Muchos. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un tal Simón, curtidor. Esto también debe tener su sentido, pero lo dejamos aquí para verlo más adelante. ¿Por qué se quedó en la casa del curtidor? O casualidad, su función era el curtidor, ¿verdad? ¿Y por qué esta aclaración? Que hubiera puesto, se quedó en casa de un tal Simón. Ya está. Pero le pone punto, o le pone coma, perdón, en este caso. Un tal Simón, curtidor. Por si queda algún otro Simón en Jope. Este era Simón el curtidor. Bueno, estamos ya en tiempo de cerrar nuestra visita de hoy. Le damos gracias a Jesús, nuestro Señor, que está con nosotros a través de su palabra, que Él viene a darnos la paz y a consolarnos, a darnos alegría, a darnos su paz. Y con esa gratitud, con la misma gratitud que leemos la palabra y nos regocijan las obras maravillosas de Dios y la acción de la fe, o sea, reconocer que el Señor tiene confianza en nosotros, tiene confianza en nuestra fe. Él obra con nuestra fe. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida.